Siendo ya las 8:41 de la mañana, entramos a nuestra segunda entrevista del día, nuestro segundo bloque de entrevistas. Vamos a tocar un tema muy sensible y necesario en las actuales circunstancias del país, que son los derechos humanos. ¿Cómo están los derechos humanos tanto pues de las partes involucradas, ¿no? Porque los derechos humanos no tan solo son para un sector, son para todos el conglomerado social, y justamente tenemos que precautelar y vigilar el cumplimiento de estos derechos humanos para todas las personas involucradas en lo que hoy tenemos en el Ecuador, en este escenario que vivimos los ecuatorianos. Para eso hemos invitado el día de hoy a Fernando Bastias Roballo, quien es un vocero y es veedor de la Comisión de Derechos Humanos en la provincia del Guayas, aquí en Guayaquil. Primero, muy buenos días, Fernando, bienvenido. Mucho gusto, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un saludo con todas y todos quienes nos están viendo. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Tenemos ya resultados que no son para nada buenos. Ya hay muertos, ya existe pues efectivamente lo que tanto se temía, ¿no? Muertos en estas manifestaciones, también policías heridos. Parece que esto va de escalada en escalada a una violencia que no podremos tal vez en algún momento contener. Cuéntanos, ¿cuántos muertos o abusos ustedes han detectado o han sido notificados que han sucedido en estas manifestaciones, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? Un saludo con todos, muchas gracias por la invitación. Mencionarles que el CDH forma parte de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, quienes constantemente están haciendo un monitoreo sobre cuáles son los escenarios de vulneración a derechos que existen en el marco del paro nacional, ¿no? A nivel nacional ya se han confirmado 2 muertes, ya se está desarrollando la confirmación de una tercera, porque los datos que nosotros arrojamos tienen que ser verificadas por las fuentes en territorio. Acá en Guayaquil se han venido desarrollando marchas desde la convocatoria del paro nacional. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún tipo de percance con respecto a uso desproporcionado de la fuerza. Únicamente el día de ayer, cuando ya finalizó todo el desarrollo de las manifestaciones sociales, más o menos a eso de las 7 de la noche, la policía trató de dispersar a los manifestantes que intentaron quedarse en las calles a través de bombas lacrimógenas, y en eso es importante que nosotros seamos sumamente puntuales, ¿no? Las manifestaciones sociales son de carácter permanente en cuanto a protección, independientemente de la hora, independientemente del lugar, independientemente de la cantidad de personas. La Policía Nacional tiene la obligación de proteger esa manifestación y garantizar el desarrollo de esa manifestación. Y lo decimos porque hasta ahora en Guayaquil todo ha resultado correcto en cuanto a la participación de la policía, pero igual se tiene en mente de que la protesta social tiene que ser en determinada hora y de determinada forma. Nosotros, como organizaciones de derechos humanos, exigimos, señalamos que la manifestación social, la protesta social, es un derecho humano, es un derecho constitucional que reviste de obligaciones para el Estado, obligaciones positivas y obligaciones negativas. A nivel nacional ha incumplido todas esas obligaciones. Primero, la obligación de garantizar la manifestación. Claramente han habido acciones de dispersión, no solamente por parte de la policía, sino también por parte del Ejecutivo, decretando estados de excepción y rechazando toda forma de organización. Eso es incumplir las obligaciones internacionales que tiene el Estado ecuatoriano. Y por otro lado, también hay este incumplimiento a la obligación de protección. Hay terceros involucrados, hay infiltrados dentro de las manifestaciones, y lo hemos visto en los videos que se han difundido, que personas ajenas a las manifestaciones han ingresado con armas a disparar a los manifestantes con contenidos de odio y de racismo. Esto tiene que ser rechazado por el Estado. Sin embargo, estamos viendo de que hay una posición completamente anticonstitucional, antiderechos humanos, antiobligaciones internacionales. Entonces, aquí no existe ningún tipo de garantía para el desarrollo de la protesta social. Fernando, algo que no ha pasado en otras manifestaciones, que ha pasado en esta y que realmente llama mucho la atención, es la creación de estos grupos civiles, lo que tú muy bien has tocado,
que a todos nos tiene sorprendido, una especie de autodefensas de civiles que en vehículos camuflados o vehículos sin placas se han acercado y han disparado a mansalva a los manifestantes. Esto no se daba antes y se justifica por parte de las personas que están a favor de estos grupos de que es que las autoridades no hacen nada, pero realmente estos son atentados y acciones que tienen que ser sancionadas y castigadas con todo el rigor de la ley, porque no podemos permitir las autodefensas. Lo cierto es que el resultado de estos grupos violentos se debe principalmente a esta posición del gobierno. Cuando el gobierno sacó un comunicado con el llamado a la paz, el nombre comúnmente utilizado, la Marcha Blanca, ya está teniendo una posición violenta contra los manifestantes. Y eso nosotros también estamos exigiendo. La violencia inicia desde el Estado. Y los manifestantes, la reacción es de protección. Entonces, si un policía viene con un armamento pesado, viene con un gas lacrimógeno, la posición de los manifestantes va a ser de protegerse, de sobrevivir. De hecho, lo que ocurrió en la PUCE, que manifestantes hayan roto una puerta de vidrio, la misma PUCE lo reconoce. Los manifestantes lo hicieron porque necesitaban escapar de las bombas lacrimógenas. Entonces, como sociedad civil, como organizaciones de derechos humanos, tenemos una posición con respecto al paro, y es que el Estado está generando la violencia y los manifestantes únicamente se están protegiendo, y la única salida de todo esto es que el Estado asuma las exigencias de los movimientos sociales con responsabilidad y con compromiso. Para finalizar, ¿qué podemos esperar si tenemos a 300 conglomerados, movimientos sociales que han aceptado sentarse y que llaman a un acuerdo, más la ONU inclusive como veedores, también efectivamente la Unión Europea llamando, el gobierno participando y convocando a la CONAIE para el día de hoy sentarse, y la CONAIE no acepta? ¿Cómo podemos hablar de diálogo si un interlocutor está cerrado a sentarse y participar, mientras hay otras 300 organizaciones sociales que aceptan hacerlo y tenemos a una que no lo quiere hacer? Estimado Fernando, desde la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos vamos a sacar un pronunciamiento en rechazo a la convocatoria que hicieron organizaciones ilegítimas que no están para nada conectadas con las exigencias sociales ni de lo que ocurre en territorio. Es importante mencionar que los estándares internacionales en cuanto a mesas de diálogo tienen que revestir de transparencia y de igualdad. Y ninguna de esas organizaciones reviste transparencia o igualdad, porque son organizaciones que durante octubre de 2019 y durante este año le han hecho apoyo no solamente al gobierno central, sino también a las políticas de represión y a los incumplimientos en materia de derechos económicos, sociales y culturales que ha ejecutado el gobierno. La convocatoria de las organizaciones de sociedad civil que ahora se está oyendo es totalmente ilegítima porque no responde a las reales organizaciones de carácter transparente e imparcial, y en ese mismo sentido tiene que revestir también la mesa de diálogo. En breve vamos a sacar un pronunciamiento no solamente rechazando la mesa de diálogo, sino exigiendo qué características tiene que tener una mesa de diálogo, y bajo esa lectura es que el presidente de la CONAIE y toda la CONAIE, porque la CONAIE funciona de forma orgánica, ha rechazado eso es una especie de farsa, y únicamente va a ser un saludo de la bandera con respecto a las exigencias de los movimientos. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana. Siempre es bueno tener también el punto de vista y el criterio de las organizaciones sociales, de los derechos humanos aquí en Guayas especialmente. Gracias, Fernando, por tu presencia. Un abrazo, gracias, y esperamos contar con la misma en una próxima entrevista. Con gusto.